El apóstol Pablo iniciando una carta. Hoy vamos a ver un tema basado en la carta de Romanos en la Biblia. Dice esta epístola o carta: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Cuando dice aquí todos, a todos los que estáis en Roma, no se refiere a todos los que vivían en ese país, sino se refería a todos, pero a todos los que eran cristianos, a todos los que formaban la iglesia cristiana que estaba en Roma. Esta carta está dirigida a los cristianos romanos, está dirigida a la iglesia que estaba establecida en Roma. Roma era una ciudad muy famosa, era una ciudad que muchos anhelaban conocerla porque era muy famosa por su arte, por sus poetas y por muchas cosas. Era un centro muy especial, cultural y demás. Pero Pablo tenía deseos de ir, no tanto porque la ciudad era famosa de esa manera, sino porque él tenía deseos de conocer a los cristianos que vivían en aquella ciudad. Pablo, anteriormente, como ya sabemos, antes de ser cristiano y apóstol, Pablo perseguía a los cristianos hasta que Cristo mismo lo enfrentó y se convirtió en cristiano. En Roma había una iglesia cristiana y por muchos motivos Pablo quería visitar a los cristianos de ahí, pero especialmente para compartir con ellos la palabra de Dios. Entonces él escribe ahí, una partecita que escribe es Pablo, así se habla él mismo. Pablo se está presentando. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Es decir, que él no es apóstol porque se autonombró apóstol, sino que fue Cristo mismo. El Espíritu Santo lo llamó para que él sea apóstol. Pablo, que persiguió a Cristo y a cuantos lo siguieran, ahora se declara siervo, es decir, servidor de Cristo, como si fuera una especie de esclavo, un servidor. Estaba a las órdenes de Cristo, ya no lo perseguía y al contrario, él mismo se volvió cristiano porque Dios así lo quiso. Él no quería ser cristiano ni le interesaba, pero cuando Dios quiere que alguien se salve, ese no se va a escapar de salvarse, a las buenas o a las malas, pero acepta a Cristo como Salvador y claro, después queda contento porque entiende que es lo mejor que puede haberle sucedido. Gracias a Dios porque a veces
aunque no queremos estar cerca de Él, Él nos llama para que seamos sus hijos y sus siervos. Y también dice en ese texto que leí, apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, que el Señor lo apartó para el Evangelio de Dios. Lo consagró para que sirva al Evangelio de Dios. Ahora Pablo entendía que la ley de Dios que defendía era excelente, pero la ley la usó Dios para prepararle el camino al Evangelio por medio de Cristo. Ese Evangelio es una promesa cumplida que Él, el Padre, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, a los profetas judíos, al pueblo judío, y lo había hecho, lo había prometido a los profetas, había prometido acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era, dice el mismo texto que leí, que era del linaje de David, según la carne, es decir, humanamente. Él parecía ser una persona común y corriente, aparentemente, pero cuando creció, entonces también ya supimos que Él era el Hijo de Dios y sigue siendo el Hijo de Dios, porque aunque murió, también resucitó. Cristo fue declarado y confirmado Hijo de Dios al ser resucitado por el Espíritu Santo. Por Cristo también se extendió a todos los que creamos en Él. Así que cuando dice de todos, aquí en este texto está hablando de todos, pero de todos los creyentes, de todos los que ya entregaron su vida a Cristo. Y fuimos llamados a ser santos. Santo no quiere decir perfecto. Santo quiere decir llamados a ser santos, es decir, apartados para Él, para Dios, para que seamos apartados, seamos consagrados para Él, para Dios, vivir para Dios, no para el mundo. Seguimos siendo pecadores por naturaleza porque lo heredamos de Adán y Eva, pero ya no nos deleitamos en el pecado. Ahora el Señor Jesucristo nos transformó y el pecado para nosotros es como una enfermedad que no queremos tener y hacemos todo lo posible porque no cause efectos en nosotros, porque Dios aborrece el pecado. Por lo tanto, nosotros también, por la presencia del Espíritu Santo ya en nuestra vida, ya no buscamos el pecado de la misma manera como lo hacíamos antes. Ya no nos puede gobernar el pecado porque el que nos gobierna ahora es Cristo. Pero, aclaro, no es que seamos perfectos, no somos mejores que los demás. No podemos ni debemos compararnos con los que no son cristianos, porque nosotros tenemos más culpa si pecamos que los que no son cristianos. Así que nosotros tenemos que vivir lo más santos, lo más puros que podamos para la gloria de Dios. Gracia y paz, dice también en esa parte que leí. Gracia y paz era un saludo entre cristianos. Y así también nosotros podemos desearnos gracia y paz. Gracia significa favor inmerecido. Esa gracia, ese favor, la salvación, es una gracia que no merecemos, pero Dios nos la regala. Si no, nunca la podríamos obtener. La gracia no se compra,
no se vende. Dios no la vende, Dios la regala, pero para tenerla hay que arrepentirnos de nuestros pecados y darle nuestra vida a Dios, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Necesitamos tener arrepentimiento y fe en que Cristo verdaderamente resucitó y salva a los que lo buscan y creen en Él. Y gente de cualquier nacionalidad puede ser incluido, porque la Biblia en este texto que leí al principio dice: para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así que no hay nacionalidad que esté fuera. Que Dios les bendiga.